El pasado miércoles 2 de octubre se cumplieron 45 años. 45 años de una historia que no ha terminado de aclararse del todo. Una historia que efectivamente no se olvida, ni se puede olvidar. Estamos hablando de la Plaza de las Tres Culturas. Estamos hablando de aquellas bengalas pasadas las 6 de la tarde, allí en las Tres Culturas, en Tlatelolco. Estamos incluso recordando las palabras horrorizadas de la periodista italiana Oriana Fallaci, quien afirmó: los mexicanos son unos animales. Ella estuvo en la matanza. Pero de esto le hablo 45 años atrás. ¿Qué sucede 45 años después? Bueno, ya lo vimos el miércoles pasado. Manifestaciones, la toma de calles, la coordinadora, los anarquistas, los seguidores de Andrés Manuel López Obrador y aquellos jóvenes que ni siquiera habían nacido y que ahora gritan 2 de octubre, no se olvida. Sin embargo, entre aquellos 45 años y lo que ha sucedido hoy, por supuesto que las diferencias son notables. Y nuestro buen amigo David Mendívil nos va a plantear estas diferencias. Y una es fundamental: el apoyo de la sociedad civil hace 45 años, que quizá hoy ya no tienen muchos. Vamos pues con el trabajo y reflexión de David Mendívil. Caras lampiñas, miradas directas, peinados de raya a un lado, pantalón de vestir, libros bajo el brazo. Esa imagen se veía en las marchas de 1968. Hoy, en el 2013, en pleno 2 de octubre, la pinta es diferente. Pelos en puntas verdes de la frente a la nuca, los costados a rapa, chaquetas de cuero, pantalón de mezclilla, encapuchados y en las manos, palos y hasta bombas molotov. En el 68, los ciudadanos apoyaban a los estudiantes en su famoso boteo. Hoy se repudia a los manifestantes. En aquel año de las Olimpiadas, la mayoría de los mexicanos se preocupaba por los manifestantes, hasta se sumaban a sus movimientos. Hoy, el 90% de la ciudadanía repudia esas manifestaciones y los que se suman pertenecen a grupos también radicales. En 1968, los agresores fueron los militares del Batallón Olimpia. Hoy son los maestros más radicales de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación que dejan golpeados a policías, incluso a uno en estado de coma. Las circunstancias son sumamente diferentes, pero en la actualidad, el 2 de octubre del 68 es solo un pretexto para radicalizar las protestas. ¿Contra qué? Contra lo que sea. Cualquier cosa es buena para que los anarquistas hagan sus desmanes en el Distrito Federal y en otras ciudades. Como cada año, la marcha inició en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco, justo a las 15:30 horas, encabezadas por los sobrevivientes del comité de huelga. Pero justo en medio del contingente estaban los anarquistas, quienes ya iban encapuchados y armados con piedras y hasta bombas molotov. Su indumentaria oscura contrastaba con las camisetas blancas, con la paloma de las Olimpiadas del 68 atravesadas por una bayoneta. El periódico Excelsior, un Burger King, un cajero automático, tiendas de conveniencia y todo lo que se cruzara en el camino fue apedreado o destruido. Aquellos que dicen "en la anarquía encuentro mi libertad" enfrentaron prácticamente cuerpo a cuerpo a los granaderos, hirieron incluso al jefe Apolo, el subsecretario de Seguridad Pública del Distrito Federal, Luis Rosales Gamboa. El contingente que encabezaban los supervivientes de aquel 2 de octubre del 68 llegó a las 18 horas con 7 minutos al Ángel de la Independencia, pero invitaron a subir al estrado y tomar el micrófono a Rubén Núñez, líder de los maestros de Oaxaca, y después a Juan José Ortega, de la CENTE de Michoacán, quien fue hasta abucheado. Por si fuera poco, subió también Martín Esparza, el líder del ESME. Podemos apreciar cómo la conmemoración de ese triste y funesto episodio de nuestra historia moderna fue secuestrada por la coordinadora, por los electricistas, los de Atenco y sí, por los anarquistas. El saldo final: 18 policías heridos, 15 detenidos que en cuestión de días saldrán de la cárcel bajo el pretexto, en su mayoría,
de ser menores de edad. En eso se ha convertido el 2 de octubre, que sí se olvida, el que es usado ya como una patente de corso, la autorización para delinquir, escudados en una manifestación. Para Análisis Político, David Mendívil.